En la astronomía, los satélites son aquellos objetos que orbitan a los planetas. Estos pueden ser naturales, compuestos de rocas, minerales y otros elementos como nuestra Luna. O pueden ser satélites artificiales, es decir, máquinas construidas por el hombre que orbitan el planeta Tierra. Hola, soy Juan y junto a Tomás hicimos este pequeño video para dar a conocer algunos datos interesantes sobre estos satélites artificiales. El primer satélite en ser puesto en órbita fue el Sputnik 1, arrojado a la atmósfera por la extinta Unión Soviética en 1957. Así se inauguraba formalmente la llamada carrera espacial, una extensión de la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética en el campo científico y astronómico. Al primer satélite prosiguieron el Sputnik 2 y 3. En el segundo fue a bordo el primer ser vivo en orbitar el planeta y en morir en órbita, pues no se hicieron planes para su retorno, una perra callejera rusa llamada Laika. Desde entonces, numerosos países han colocado en órbita cientos de satélites artificiales. Hoy vivimos nuestras vidas sabiendo que muchos satélites orbitan nuestro planeta todos los días y que forman parte importante de ellas, permitiéndonos diversas labores cotidianas y científicas. Te sorprenderá saber que hay casi 4.900 satélites orbitando la Tierra. El objetivo de este video es el de responder a preguntas que nos vienen a la mente cuando hablamos de estos. Preguntas como: ¿por qué estos satélites están en órbitas totalmente diferentes? ¿Cómo realiza un satélite todas sus funciones? ¿Cuáles son los componentes dentro de ellos que les ayudan a cumplir con todas sus tareas asignadas? Exploraremos las respuestas a todas estas preguntas y a otras a continuación. Es un hecho bien conocido que un satélite permanece en órbita debido al equilibrio entre la atracción gravitatoria y la fuerza centrífuga. La velocidad angular del satélite se determina por la ecuación del equilibrio de fuerzas que equilibra las fuerzas gravitatorias y centrífugas. Cuando se despliega el satélite, se le da suficiente velocidad para equilibrar a estas dos fuerzas. Un satélite cerca de la Tierra requiere más velocidad para resistir la atracción gravitatoria que los que se encuentran más lejos de la Tierra. Debido a la insignificante resistencia en el espacio, los satélites nunca pierden velocidad. Esto significa que los satélites continuarán su movimiento circular alrededor de la Tierra sin ninguna fuente de energía externa. Los satélites se colocan en tres órbitas: órbita terrestre baja, órbita terrestre media u órbita terrestre geosincrónica. Entraremos en detalles sobre estas tres órbitas más adelante. Existe una región interesante en el espacio llamada el cinturón de Van Allen, una región llena de partículas altamente energéticas y cargadas que podrían dañar seriamente la sección electrónica de un satélite. Generalmente se prefiere no estacionar los satélites en el cinturón de Van Allen. La decisión sobre la órbita que se elegirá para colocar el satélite depende de la aplicación y el propósito del satélite. Si el satélite se construye para la observación de la Tierra, el pronóstico del tiempo, el levantamiento de áreas geográficas, las llamadas telefónicas satelitales, etc., entonces se elegirán órbitas más cercanas a la Tierra. El LEO es el más cercano a la Tierra a una altitud entre 160 y 2000 kilómetros, y su periodo orbital es de aproximadamente 1 hora y media. Pero estos tipos de satélites cubren menos área de la Tierra, por lo que se necesitan mucho más satélites para obtener cobertura global. Por eso, en el caso de la radiodifusión, se elige una órbita alta como la GEO. Los satélites en órbita geosincrónica están a una altura de 35.786 kilómetros y giran a la misma velocidad angular que la Tierra,
Esto significa que el satélite tarda exactamente 23 horas, 56 minutos y 4 segundos en completar una rotación. Dentro de la órbita geosincrónica hay una categoría especial de órbita llamada órbita geoestacionaria, que es concéntrica al ecuador de la Tierra. Estos satélites permanecen inmóviles con respecto a la Tierra. Debido a esto, los satélites geoestacionarios son la opción ideal para la radiodifusión de televisión, ya que significa que no tiene que ajustar el ángulo de su antena parabólica una y otra vez. Esta es la razón por la que el cinturón geoestacionario está tan lleno de satélites y es administrado por la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Las órbitas geosincrónicas están ocupadas también por algunos satélites de navegación. Los satélites geo pueden cubrir 1/3 de la superficie terrestre, por lo que 3 satélites son suficientes para cubrir toda la Tierra. Para aplicaciones de navegación como GPS, MEO es la mejor opción. Aunque LEO es la más cercana a la Tierra, los satélites en esta órbita giran a una velocidad muy alta. Debido a esto, los receptores en la Tierra no pueden realizar los cálculos de navegación con precisión. Además, LEO necesita muchos más satélites para cubrir toda la Tierra, por lo que los satélites GPS utilizan MEO. En un sistema GPS típico, 24 satélites pueden cubrir toda la Tierra y el periodo orbital es de 12 horas. Principales componentes de un satélite. Para analizar los principales componentes de un satélite nos apegaremos a la arquitectura de los satélites. Todos los satélites artificiales tienen componentes similares y otros componentes específicos según su finalidad. Dentro de los sistemas comunes de un satélite tenemos el sistema de suministro de energía que asegura el funcionamiento de los sistemas. Normalmente está constituido por paneles solares y baterías. Los satélites tienen un sensor de sol que ayuda a colocar los paneles solares en la dirección correcta para así aprovechar al máximo los rayos solares. Las baterías hacen su presentación en caso de un eclipse solar. También tenemos el sistema de control. Es el ordenador principal del satélite y procesa las instrucciones almacenadas y las instrucciones recibidas desde la estación de tierra. Se puede decir que es el que ajusta su órbita, supervisa el estado y controla la velocidad del satélite. Lo hace a través de sistemas de telemetría, seguimiento y control, manteniendo el contacto entre la Tierra y el satélite. También está el sistema de comunicaciones. Es un conjunto de antenas y transmisores para poder comunicarse con las estaciones de seguimiento, así recibir instrucciones y enviar datos captados. Sistema de posicionamiento. Es el que mantiene el satélite en la posición establecida y lo apuntan hacia sus objetivos. Sabemos que el campo gravitacional irregular de la Tierra, el Sol o la Luna, puede sacar el satélite de su órbita y asimismo perder la señal. Para solucionar este problema, los satélites tienen propulsores que lo mantienen en su posición correcta. El blindaje térmico constituye un aislamiento térmico que protege los instrumentos del satélite de los cambios bruscos de temperatura. Gracias a este blindaje, el satélite soporta temperaturas entre los 120 y los menos 70 grados centígrados. Esta peculiar protección es la que le da el color dorado característico de muchos satélites. Y por último, la carga útil. Es un conjunto de instrumentos adaptados a las tareas asignadas al satélite. Varían según el tipo de satélite, lo cual puede incluir antenas, sensores, cámaras, radares, entre otros componentes electrónicos. Ahora conoceremos los tipos de satélites según su finalidad. Vamos a empezar con el satélite de comunicación o telecomunicación. Son los que ayudan a transmitir las señales necesarias para las telecomunicaciones. Estos emiten señales de televisión y radio desde un punto a otro. En el corazón de los satélites de telecomunicaciones tenemos los transpondedores, que su principal función es cambiar la frecuencia de la señal, también eliminar cualquier ruido de la señal y amplificar su potencia.
Un satélite puede tener 20 o más transpondedores. Como dato curioso, el primer satélite de este tipo fue el Telstar 1, lanzado en 1960. Después tenemos los satélites de navegación. Son satélites que se usan para conocer la posición precisa y exacta de algo o alguien en la Tierra. Son, por ejemplo, los utilizados por el sistema GPS que todos conocemos, el Galileo en Europa y el GLONASS en Rusia. Sus componentes más importantes son un reloj atómico y una antena de banda NL. La mayoría de estos satélites transportan sensores, generadores de imagen, entre otros. El primer satélite de este tipo fue el Navstar 1, lanzado en 1978. También tenemos satélites de reconocimiento o de inteligencia. Son más conocidos como satélites espías y se utilizan en el ámbito militar o en servicio de inteligencia. Los satélites de este tipo suelen recopilar información sobre instalaciones civiles y militares en otros países por un medio de sistema óptico o de un radar para observaciones nocturnas o en cualquier clima. También tenemos los satélites astronómicos, los satélites que se fabrican para observar galaxias, planetas, asteroides u otros objetos astronómicos. Tenemos, por ejemplo, el telescopio Hubble, que fue lanzado en 1990. Y por último, tenemos los satélites de energía solar. Son satélites que sirven como fuente de alimentación, reciben energía del Sol y la redireccionan hacia las antenas de los hogares en la Tierra. Las ventajas son claras de este sistema de producción: la generación continua de energía y la posibilidad de destinar esa energía a un lugar concreto de la Tierra, sin almacenar energía de fuentes de la Tierra. ¿Qué le sucede a un satélite cuando acaba su vida útil? Entendamos primeramente que la vida útil de un satélite ronda los 15 años, aunque también depende de las condiciones en las que tenga que trabajar. Por ejemplo, más o menos cerca de la atmósfera puede durar entre 3 y 10 años. Luego de eso, los satélites en desuso podrían dañar otros satélites y también a naves espaciales, y es por eso que los satélites inactivos se transfieren a la órbita del cementerio, activando un propulsor. Esta órbita se va a entender mejor en la siguiente animación. La órbita del cementerio está a 300 kilómetros de la órbita geoestacionaria. Una vez allí, el satélite se transformará en basura espacial. Tupac Katari. Buenos días, compañero. Bueno, yo voy a aplicárselo al satélite Tupac Katari, ¿no? Como bien sabemos, el satélite Tupac Katari es el primer satélite artificial de telecomunicación de propiedad del Estado Plurinacional de Bolivia, lo cual fue lanzado a órbita el 20 de diciembre de 2013 desde el centro de lanzamiento del satélite Xianchang en China. Se estima, ¿no?, que este satélite tendría que usarse al 100% hasta finales de 2025, lo cual no es así actualmente, ya que se usa solo el 70% de su capacidad. No obstante, gracias al satélite se logró una cobertura, ¿no?, en el área rural de Bolivia, especialmente en la telefonía celular e internet, la cual el internet es a través de la telefonía móvil, ¿no? Sin embargo, la cobertura no es el mayor debido a que los precios ofertados en el servicio son competitivos en algunos casos. Hasta en agosto de 2007, a 3 años del inicio del servicio, la recaudación por uso comercial del satélite fue de $60 millones, lo cual respecto a la cifra indica que el satélite nunca tuvo un objetivo comercial, sino más bien una mejora de las telecomunicaciones del país, lo cual este satélite le llegó a costar unos $302 millones, ¿no?, a Bolivia. En la historia fue construido, ¿no?, a cargo del Estado Plurinacional por la Corporación Industrial de la Gran Muralla, subsidiaria de la Corporación de Ciencia y Tecnología Aeroespacial de China, quien se encargó de la construcción y el lanzamiento y puesta en órbita de este satélite. Este satélite tuvo, como nos refieren, un costo inicial de $295 millones, los cuales $44 millones son del Tesoro General y 252 millones otorgados por un crédito bancario por el Banco de Desarrollo de China.
También este satélite tiene un seguro, ¿no?, de $200 millones que cubre el lanzamiento y el primer año. Es un seguro que cubre el 100% del capital, lo cual requeriría para reponer el satélite. Por ser un seguro demasiado grande, no es suministrado por una sola empresa, sino por un consorcio de empresas aseguradoras en China. Como bien saben, ¿no?, fue puesto en órbita en 2013 desde el Centro de Aeroespacial de Lanzamientos de Satélite de Xianchan en China, lo cual utilizó, pues, ¿no?, un cohete de larga marcha. Inicio de sus operaciones. Como bien sabemos, el satélite inició su operación en el año 2014, el 1 de abril. Entre sus acuerdos comerciales tenemos, ¿no?, que las Fuerzas Armadas anuncian que estarán conectadas al satélite de Tupac Katari para dar beneficios importantes al interior de la institución en lo que se refiere a comunicaciones, ciencia y tecnología. Entre sus características técnicas, el satélite tiene una dimensión de 2.36 metros por 2.1 metros y por 3.6 metros. Su peso es de 5.100 kilos, que asciende a las más de 5 toneladas. Tiene una capacidad para las bandas CKU y CK. Se ubica en la órbita geoestacional sobre el plano del ecuador terrestre, a 87.2 grados de longitud al oeste y a 36.000 kilómetros de altura sobre la superficie de la Tierra, muy aproximadamente sobre las Islas Galápagos en el Océano Pacífico. Entre sus objetivos y beneficios tiene, ¿no?, transmitir información vía satélite a todos los rincones de la población boliviana, reducción de las tarifas de las empresas y comunicaciones, en el caso sería Entel. La televisión satelital ofrece, ¿no?, a un 80% más barato que sus competidores, y también Entel, ¿no?, provee a través de satélite internet en las zonas más alejadas. Esto fue a detalle la explicación sobre el satélite Tupac Katari. Muchas gracias por atención.